vamos a contestar las preguntas de esta exposición, que ya lo dijimos, nos sumió de tristeza, cuál fue la muerte en un atentado de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin. Como lo dije al comienzo de la exposición, yo no soy un criminólogo, no es mi área de especialidad. Sí, como lo expliqué, traté de desarrollar, de explayarme sobre las consecuencias geopolíticas y políticas. No voy a contestar preguntas vinculadas con el crimen, porque no tengo información, aparte no tengo los conocimientos. Consecuentemente, con lo que dijimos en la introducción, no voy a contestar preguntas que exceden mi conocimiento. Lo lamento, hay Vilma Graciela Severiche pregunta cómo explotó el auto, el cuerpo aparentemente fue incinerado y fue velada a cajón abierto. No lo sé, no lo voy a investigar, es más, está fuera totalmente de mi área de interés. Me llama también la atención, Ivonne, que muchos preguntan cómo pudo llegar con signos de vida Dugina al hospital tras una explosión. Bueno, lo que yo les puedo decir, porque entre otras cosas he manejado toda mi vida explosivos, que los explosivos producen varios efectos en los seres humanos y que pueden producir desde heridas graves hasta la muerte. El primer efecto es lo que se denomina el efecto del soplo, es decir, cuando se detona un explosivo químico, como aparentemente fue el que se colocó debajo del auto, todos los objetos, y especialmente el aire, se desplazan a una gran velocidad. Si uno está próximo a ese lugar, obviamente puede sufrir heridas, aunque no sea rozado o tocado por nada. El segundo efecto lo producen las esquirlas, que este explosivo, al destruir un habitáculo metálico como es un auto, desgaja lo que se denomina esquirlas. Esas esquirlas viajan a una gran velocidad y obviamente son proyectiles que pueden causar heridas muy graves y muy profundas. Y como tercer elemento, todo explosivo químico, además de producir un altísimo nivel de presión, produce una alta temperatura, es decir, puede producir quemaduras si es que la persona se encuentra en determinado grado de acción. Bueno, esta pregunta sí la puedo contestar, la de Gustavo Julio García, que nos interroga si esto va a alzar la intensidad de la guerra y del conflicto. Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque, como dijimos en la clase, todo conflicto, especialmente cuando se desarrolla entre dos estados, es decir, hay una conducción política reconocida, se tratan de respetar las convenciones de la guerra, es decir, lo que está establecido en las convenciones de la Haya y de Ginebra, que son lo que se denomina en forma genérica las reglas de la guerra continental. Pero también se respetan normas no escritas, como es el caso, que es muy raro que un dirigente político mande a matar al dirigente político del otro Estado. Esto es tan así que personas de reconocida crueldad, como Adolf Hitler y Joseph Stalin, no intentaron matar a sus oponentes políticos. Probablemente no por un acto de bondad, sino porque temían que si procedían de esa manera, las represalias podían costarle la propia vida. Entonces, Ucrania, que a mi criterio es el principal sospechoso, con la colaboración seguramente de los Estados Unidos, Gran Bretaña, ha cruzado una línea roja, una línea que le puede costar caro. También lo dijimos, Vladimir Putin no se ha demostrado ser una persona apresurada, ansiosa, no es un atolondrado, pero seguramente que esto ha elevado la temperatura del conflicto en el sentido de una escalada. Bueno, esta sí es una pregunta totalmente geopolítica, difícil de contestar, pero lo vamos a tratar. De Omar Villalba nos pregunta si Europa ha superado a la América del Sur en cuanto a su sumisión al imperio. Y yo creo que sí, obviamente. Primero porque para los Estados Unidos de Norteamérica es muchísimo más importante Europa, donde tiene una docena de bases militares, donde tiene miles de efectivos desplegados, a lo que mal se denomina el patio trasero, donde su presencia militar es, exceptuando Colombia, prácticamente nula. Además, dicho esto, si vemos las reacciones
que ha seguido ambas regiones en lo relacionado con la guerra, vemos que Europa hasta hace poco ha sido totalmente sumisa a una costa de su propia comodidad, de su propia tranquilidad. Va a sacrificar su abastecimiento energético para cumplir los dictados de Washington. No es el caso de la América del Sur, donde países como Brasil, en primer medida, Argentina también, y otros se han mantenido una actitud que podemos calificar de neutral a hostil a la acción de Estados Unidos en Europa. Pero, dicho esto, siempre hay un pero, decía mi abuela, hace pocos días, una semana, tal vez menos, se están realizando en varias ciudades europeas manifestaciones en contra de esta postura que han adoptado los líderes. Es decir, hay gente que concretamente no quiere pasar frío, no quiere perder su trabajo en función de una guerra que ellos consideran gravosa para sus propios intereses. Seguramente que esto es muy temprano, pero va a evolucionar en el sentido de que creo que muchos pueblos van a protestar y que sus dirigentes probablemente van a tener que cambiar esta actitud de sumisión. Pero esto es una apreciación a futuro. Bueno, una pregunta de Ariel Popper nos pregunta algo que todos tenemos la duda. Yo le voy a tratar de contestar. ¿Qué es lo que pasa con la supuesta contraataque o contraofensivo ucraniano contra la ciudad de Kherson? Bueno, la historia de la guerra es la historia de los contraataques. Si yo tomo los mapas, la campaña de la famosa Operación Barbarossa, vamos a ver que es una sucesión ininterrumpida de contraataques. De hecho, los alemanes, después de que van a ser duramente derrotados en la batalla de Stalingrado y que van a comenzar a retroceder hacia Berlín, van a realizar muchos contraataques exitosos. El más famoso, el de la batalla de Kursk, que se considera una de las batallas más grandes que se hayan desarrollado en la historia de la humanidad. Los alemanes estuvieron a punto de ganarlo y, bueno, perdieron. ¿Qué está pasando en Kherson? No lo sé exactamente. Intuyo, esto es una intuición, que sí, efectivamente los ucranianos han lanzado una contraofensiva, pero se han quedado cortos. ¿Por qué se han quedado cortos? Porque no tienen apoyo aéreo, pues no tienen suficiente apoyo de fuego, porque no tienen suficiente apoyo logístico y muy probablemente ese contraataque que puede haber tomado cierto impulso, conquistado algunas ciudades o aldeas cercanas a esa ciudad, que es una ciudad capital muy importante, se detenga con los consecuentes resultados que van a ser muy negativos para las fuerzas ucranianas, las cuales ya están sumamente debilitadas. Reitero lo que dije en la introducción, una expresión triste, la muerte de una promesa juvenil en los ojos de un padre es algo terrible. No puedo decir otra cosa en este momento que elevar una oración por el alma de Dugina y que le dé a su padre la paz y la tranquilidad para soportar este terrible sufrimiento. Bueno, vamos al podcast de la última exposición, que estaba relacionada con la posible ocurrencia de un crack financiero, tanto en la Argentina como en el mundo. Es una clase que ha tenido mucha repercusión. Es más, es una clase que me ha enseñado muchas cosas a mí, porque esto de ir descubriendo lo que no nos cuentan, lo que es secreto, me ha incentivado la curiosidad. No es todavía una promesa, pero así como desentrañamos lo que eran esas famosas Lelic y Levac, ahora estamos estudiando el tema del dólar. Ahora que ha salido este dólar soja y que se suma a los 4, 5, no sé cuántos dólares ya hay, estamos investigando, estoy hablando con gente que está vinculada al sector agropecuario, al sector financiero, porque no es un área de mi expertise, y cuando tenga algo concreto, les prometo, vamos a hacer un programa interesante, o por lo menos tan interesante como el anterior. Bueno, vamos por la primera pregunta que nos interroga Faila sobre el origen del Banco Central Argentino. Ahí debo reconocer que cometí un error. Yo en la exposición dije que había sido creado en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Esto no es tan así. Ya vamos a ver por qué. Concretamente, con ese nombre, Banco Central de la República Argentina, fue creado en 1935 durante la presidencia de Justo.
Ahora, ¿por qué me equivoco? No es tan inocente mi error. Durante la segunda presidencia de Roca, efectivamente, él va a crear algo muy similar al Banco Central, pero que se va a denominar caja de conversión. ¿Por qué lo hace? Como sabemos, Roca había tenido una primera presidencia muy exitosa, lo sucede su cuñado, Juárez Selman, que va a tener una presidencia desastrosa desde el punto de vista económico, que van a llevar a lo que se denominó el pánico de 1880, que básicamente fue el primer default argentino tras el impago de la deuda que se había generado por el empréstito con la casa británica Baring Brothers y que había sido contraído por el primer presidente, no constitucional, pero así se lo llamó, de Bernardino Rivadavia en 1826 para dotar de agua potable y de cloaca a la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, no se hicieron las cloacas, no se puso el agua potable, se generó una deuda que Juárez Selman no supo manejar, le costó la presidencia y después, quien era su cuñado, un gran estadista, el general Julio Argentino Roca, unificó todas las monedas, porque la Argentina en ese momento tenía varios tipos de monedas, y le dio a la caja de conversión esa tarea. Y después, en 1935, el general Justo, que era también un estadista de menor talla, pero era un gran ordenancista, va a crear el Banco Central de la República Argentina, que sí, es un ente público, no es un ente privado, y es un ente que tiene por finalidad la política monetaria de la República Argentina. Bueno, vamos a contestar la pregunta de Olga, una pregunta concreta. ¿Qué significa cartelización? Olga, así como están los monopolios, ¿qué es el monopolio? Es cuando una empresa es la dueña de todo el mercado. Por ejemplo, esto se da en las empresas eléctricas. Si yo vivo en determinado sector de Buenos Aires, no tengo más remedio que contratar una sola empresa de electricidad. No hay una competencia. Cartelización es algo parecido, pero en lugar de que sea una, es un grupo de empresas. No es un monopolio, pero se acerca bastante al monopolio. ¿Qué es lo que cuenta la historia económica? Que cuando hay un cartel, es decir, pocos productores para un mismo producto, es normal que estos productores no compitan libremente entre sí, sino que se pongan de acuerdo para dividirse el mercado, digamos, amortiguar sus pérdidas, maximizar sus ganancias. Eso es cartelización, es decir, es cuando un mercado no está en manos de una sola persona, sino de pocas, y esas pocas personas no compiten, o mejor dicho, esas pocas empresas no compiten entre sí, sino que se ponen de acuerdo. Esto lo vemos en la Argentina claramente marcado en el rubro del supermercadismo, donde hay 3, 4, 5 grandes cadenas que monopolizan la comercialización de productos y muchos sospechan, yo entre ellos, que en realidad no hay competencia, sino que se ponen de acuerdo a los efectos de dividir, por así decirlo, las ganancias. Una pregunta por demás interesante de Nicolás Navarro nos pregunta si es posible que nuestra economía se organice como lo que propone Silvio Gesell. Yo le voy a contestar en dos planos. El primero, que hay en la Argentina un instituto, se llama obviamente Silvio Gesell, que nuclea a varios economistas importantes que contestan por la afirmativa. Es más, esta gente publica libros, da conferencias, realiza seminarios, a veces lo hace en forma virtual, a veces en forma presencial, donde tratan justamente de revivir las doctrinas económicas de Silvio Gesell. Dicho esto, voy al segundo plano, que es mi nivel. Yo creo que dentro de esa compleja teoría económica de Silvio Gesell hay cosas que se pueden utilizar. No soy un economista ni soy un experto, pero por ejemplo el uso del denominado dinero sellado, es decir, ese dinero que no puede generar interés y que solamente se puede usar para la compra de bienes de consumo y el pago de servicios, yo creo que puede servir. De hecho, en alguna medida y salvando alguna distancia, cuando en el 2001 se comienzan a emitir estas cuasimonedas, esos bonos provinciales, algunos de ellos como el Patacón, que tuvieron gran éxito,
son devotos de la filosofía de Silvio Gesell. Y le voy a agregar una yapa a esta respuesta. Este agente de este instituto con el cual yo tengo contacto, me mandan siempre, no solamente noticias de Argentina, sino noticias de Europa. Y esas noticias nos cuentan que hay numerosas, porque, a ver, Alemania no es un país unitario, es un país tremendamente federal, donde las regiones, los cantones, incluso las ciudades, tienen muchísimas autonomías. Entonces, hay ciudades, hay cantones, hay regiones, por ejemplo, de Austria, de Alemania, que están siguiendo la doctrina de Silvio Gesell, están teniendo muchísimo éxito, especialmente en actividades vinculadas, como es el turismo, el transporte turista, el catering, los restaurantes. Entonces, ellos se han dado cuenta que hay un mercado de gente que se desplaza dentro de Europa y que les es mucho más conveniente que pagar con euros, que tienen una inflación y que en este momento incluso ha bajado su cotización, darle a estas personas dinero sellado, es una especie de cuasimonedas y, por ejemplo, yo me muevo en una cadena de hoteles, voy visitando determinadas ciudades, bueno, puedo pagar el taxi, puedo pagar el restaurante, puedo pagar el hotel con estas cuasimonedas. Es decir, sí, Nicolás Navarro, en términos generales, creo que adaptándola, porque han pasado una punta de años, estas doctrinas son de gran utilidad para nosotros. Bueno, una pregunta, a ver, de Giuseppe Fazio, una pregunta interesante. A ver, me río porque no puedo evitarlo. Es decir, él se pregunta, yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo en la Argentina hay un premio anual que otorga el Banco Central de la República Argentina que se llama Raúl Previs? Bueno, Giuseppe, tal vez no para vos, tampoco para mí, pero Raúl Previs es un héroe, es un prócer de este tipo de salidas económicas. Como lo dijimos en la exposición, este señor, que era un señor muy versado, muy ilustrado, de amplios conocimientos, fue ministro de Economía de la Revolución Libertadora y después, ya en sus años, digamos, otoñales, fue asesor de Raúl Alfonsín. Es decir, una persona que gozó siempre de un gran prestigio económico y de un gran prestigio intelectual. Por supuesto, yo creo que estaba equivocado, pero obviamente es la opinión de muchos. Vamos a una pregunta muy compleja, difícil de contestar, de Nicolás Navarro, que nos interroga si la economía del nacionalsocialismo fue tan efectiva o tan positiva como dice. Bueno, yo creo que sí. Aclarando que esto no significa reivindicar las teorías políticas del nacionalsocialismo, y nos vamos a focalizar en lo económico, yo creo que hay que ver tres momentos de Alemania donde esta economía jugó un rol fundamental. Antes de la guerra, todos sabemos que durante la República de Weimar, que era la que imperaba antes de la ascensión de Adolf Hitler al poder, la economía alemana era un desastre, con hiperinflación, con un desempleo tremendo, con una miseria rampante. Bueno, esto muy rápidamente el nacionalsocialismo lo va a revertir, entre otras cosas porque va a denunciar los términos del famoso Tratado de Versalles, que le prohibía armarse, tener ejército, tener marina, tener fuerza aérea, y Adolf Hitler va a decidir que no, se van a comenzar a construir tanques, aviones, acorazados, y eso, bueno, va a ser un gran impulso a la economía alemana. Por supuesto, las grandes empresas, Krupp, Bosch, Bayer y tantos nombres que uno asocia hoy, Volkswagen, que uno asocia hoy con Alemania, estuvieron del lado de esa reconversión y de esa recuperación alemana. El segundo momento que me gustaría llamar la atención es el desarrollo de la guerra. Es realmente notable, de hecho hay varios libros escritos sobre el tema, la producción industrial alemana, pese a las tremendas limitaciones que tenía, entre ellas no disponía de petróleo, lo extraían del carbón, no disponía de metales importantes como el aluminio, como el acero, no disponían de un gran espacio. Sin embargo, y además de eso, en determinado momento estuvieron bajo el fuego tremendo de los bombardeos estratégicos tanto de Gran Bretaña durante la noche como de los aliados durante el día. Bueno,
en ningún momento, si uno ve las tablas, los gráficos de fabricación industrial, decayeron. Es decir, que Alemania, aún esa economía, bajo el peso de las bombas aliadas, siguió funcionando, pero no solamente funcionando, sino que innovó. No nos olvidemos que grandes inventos bélicos como las bombas guiadas, los tanques de última tecnología, los fusiles de asalto, se inventaron precisamente en ese periodo, en el periodo más estresante de la historia alemana. Y el tercer elemento que cabe remarcar es que cuando termina la guerra, con la Alemania rendida, destruida, arrasada prácticamente a su cimiento, va a tener una rápida recuperación. Y bueno, esto por supuesto lo van a negar los aliados, lo va a negar lo políticamente correcto, pero el resurgimiento de esa Alemania se va a hacer prácticamente con el mismo esquema del nacionalsocialismo, es decir, esas empresas que habían apoyado a Hitler van a ser perdonadas. El caso más famoso, y lo cito por emblemático, pero no es único ni mucho menos, el famoso escarabajo, el Volkswagen, el auto del pueblo, que inmediatamente después de la rendición va a pasar a ser el auto más fabricado del mundo. No recuerdo la cantidad, pero fueron varios millones de esos autos que fabricó Alemania, después se fabricaron en otros países, pero obviamente la economía del nacionalsocialismo fue muy eficiente. Y para concluir, esto no es ser conspiranoico, no me llamaría la atención que una de las causas por las cuales los aliados, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, decidieron destruir a Alemania justamente fue por este éxito, porque era una muestra de que no solo la economía capitalista podía producir prosperidad, podía producir innovación, sino que el nacionalsocialismo también. Bueno, vamos a la última pregunta de Sergio Casar, una pregunta interesante, no tengo la respuesta completa. Él interroga si nacionalizando los depósitos no se podría direccionar nuestro propio dinero para fomentar la economía real. En principio, Sergio, sí. Ahora, acá hay un tema. ¿Cómo hacemos que toda la gente, especialmente los pequeños y medianos ahorristas que tienen sus dólares en el colchón, como se dice, es decir, fuera del sistema financiero, los coloquen nuevamente en el sistema financiero normal? Bueno, en principio tiene que haber un shock de confianza. Es decir, tiene que haber una solución política de tal modo que esa magnitud de personas confíen en un gobierno y lo depositen. Dicho esto, en la historia de la humanidad ha ocurrido que esto se ha hecho en forma compulsiva. No me refiero a países totalitarios. Esto lo va a hacer Abraham Lincoln, va a obligar a entregar el oro a todas las personas que eran tenedoras del oro en los Estados Unidos. También lo va a hacer en su momento el propio John Fitzgerald Kennedy, obligando a las personas a, digamos, blanquear su dinero. La Argentina también en menor medida lo ha hecho, hasta que yo recuerde ha habido por lo menos 2 o 3 blanqueos con un éxito parcial, pero vuelvo al principio, esto es un tema de confianza. La gente no lo va a hacer espontáneamente hasta tanto no confíe en su gobierno, cosa muy difícil. Ahora, yo creo que más que nacionalizar los depósitos, creo que hay que nacionalizar la banca, es decir, los bancos. No porque no tengan dueños argentinos, sino porque, como lo explicamos con el tema de las LELIC y las LEVAC, la banca tiene que dejar de ser un objeto en sí mismo. En este sentido, los norteamericanos nos dan un gran ejemplo, me refiero, siempre lo cito, Franklin Delano Roosevelt. Él va a sacar una ley después de la Gran Depresión donde va a dividir la banca minorista, Main Street, de la banca mayorista, Wall Street, con distintas regulaciones y con distintos sistemas de funcionamiento. ¿Cómo es esto? Bueno, obviamente que la banca es necesaria para manejar nuestro dinero, para otorgar créditos a las pequeñas empresas, a los padres de familia, a los que quieren comprarse una casa o viajar. Eso está bien. Ahora, lo que está mal es la tremenda banca financiera, que ya hemos explicado cómo funciona, que usa muchas veces
los artilugios financieros, como el plazo fijo, como las LELIQ, como la LEVAC, no para producir riqueza, que de eso se trata la economía es para producir riqueza, sino para el enriquecimiento de unos pocos. Entonces, esto lo vamos a estudiar mejor para poder contestar mejor esta pregunta, y seguramente cuando hablemos del dólar, en una próxima clase, no sé cuándo, vamos a colocar esta pregunta de Sergio, de cómo se puede nacionalizar, no digo los depósitos, sino el sistema, y hacerlo más al servicio de los argentinos y del bien común. Bueno, para terminar, lo supe siempre, pero estas últimas clases me lo han reafirmado, la persona que expone o que da una clase aprende. Primero porque tiene que preparar su clase, y segundo por la interacción que ustedes envían, que pueden marcar algún punto flojo o una luz por donde hay que caminar. Y realmente estos temas, que no son nuevos para mí, pero tampoco me considero un experto, me están haciendo aprender cosas. Me puse a aprender lo que eran las LELIQ, lo que eran las LEVAC. Ahora he prometido meterme en el tema del dólar. Vamos a hacerlo con otros expertos. Probablemente los traigamos acá al escritorio para que ellos mismos den su punto de vista. Pero les quiero agradecer esta interacción, que aunque ustedes no lo crean, créanlo por favor, a mí me enriquece, me hace crecer, porque para aprender hay que reconocer que uno no sabe, porque si uno cree que lo sabe todo, mal puede aprender algo. Entonces, reconociendo la ignorancia, reconociendo los límites, es que uno progresa, aunque sea poquito. Bueno, muchas gracias a todos, hasta la próxima y que Dios los bendiga.